Os presentamos a Patrick Kluivert, una especie de delantero en extinción. Y es que lo que le dio al fútbol no tiene nombre. Uno de los delanteros más elegantes de la historia, un auténtico genio incomprendido. El neerlandés nunca fue un killer, pero aportaba mucho al equipo. Es cierto que era una caja de sorpresas, fallaba lo más fácil, pero anotaba lo que era imposible. Con una técnica increíble y una gran visión de juego, Kluivert es recordado por ser uno de los delanteros más generosos de la historia. Siempre miraba por el equipo, no era egoísta, y eso le trajo muchos problemas. Pese a eso, fue valorado en grandes clubes y se convirtió en el delantero con el mejor juego de espaldas del mundo. Hoy vamos a disfrutar de Patrick Kluivert, un delantero de los que ya no quedan. La asistencia para Kluivert, Kluivert se la lleva el balón con la derecha y el gol. ¡Qué golazo acaba de marcar de nuevo el Fútbol Club Barcelona! Control del holandés. Se prepara el balón para su pierna diestra y de nuevo bate a Nigel Martin. Kluivert, que repite, consigue su segundo gol. Patrick Stefan Kluivert nació en la ciudad de Ámsterdam en 1976. Su padre era futbolista profesional y esto hizo que a la edad de 7 años el pequeño Patrick ingresara en la escuela del Ajax. Allí fue ascendiendo por las categorías inferiores, hasta que en verano del 94 el primer equipo necesitaba un nuevo delantero y Louis van Gaal le dio la oportunidad. Debutó a la edad de 17 años y se salió. No era titular indiscutible, pero fue muy importante para el Ajax. Anotó 23 goles y conquistó la Supercopa y la Liga Neerlandesa. Pero lo mejor lo haría en la Liga de Campeones. Anotó el tanto de la victoria en la final ante el Milan, gol con el que le daría el triunfo al Ajax, convirtiéndose de esta forma en el jugador más joven en anotar un gol en la final de la Champions. No pudo comenzar mejor su carrera futbolística, lo conquistó todo con el Ajax, y además con protagonismo. Patrick tenía 18 años y desde ese momento se convirtió en la perla más codiciada del fútbol. Pese a recibir muchas ofertas, el joven Patrick decidió quedarse. Van Gaal confiaba mucho en él, y junto a jugadores como Edgar Davids, Overmars y los hermanos de Boer, conquistaría una nueva Eredivisie en la 95-96, siendo de nuevo un jugador muy importante. Tras sus 2 grandes temporadas con el Ajax, Guus Hiddink, entrenador de la selección de los Países Bajos, decidió convocarle para disputar la Eurocopa del 96, celebrada en Inglaterra. Allí anotó un tanto e hizo una buena fase de grupos, pero no serviría de nada, ya que cayeron eliminados en los cuartos de final ante la Francia de Zinedine Zidane. Tras su primera competición importante con el naranja, regresaría al Ajax para disputar su tercera temporada. Allí tuvo una lesión y jugó poco, pero aún así, cuando lo hacía marcaba. Su juego era increíble y la edad que tenía lo convertía en un caramelito. Kluivert estaba predestinado a ser el mejor jugador del futuro, y esto hizo que en el mercado invernal grandes clubes de Europa se pelearan por él, siendo el Milan de Fabio Capello el que se llevaría el gato al agua. Allí terminó la temporada a un bajo rendimiento, pero el club rosonero tenía muchas esperanzas puestas en él. Nadie sabe lo que ocurrió en Italia, pero Patrick bajó mucho el rendimiento. El esquema de juego no le beneficiaba, los defensores eran muy duros y de cara a portería no estuvo acertado. Esto hizo que la afición perdiera la paciencia y una discusión con Fabio Capello lo relegó al banquillo. Ese año el Milan no ganó nada y el club decidió ponerlo en la venta. Al finalizar la temporada, la selección volvió a confiar en él y fue convocado para jugar el Mundial del 98 que se disputaba en Francia. Allí fue titular e hizo un gran campeonato. Anotó un gol en los cuartos de final para eliminar a Argentina y el inolvidable gol en las semifinales ante Brasil para forzar la prórroga. Partido que se les escaparía en los penaltis, pero dejaron al país en una gran posición. Tras aquel mundial, el club decidió darle una oportunidad, pero Kluivert se la negó. Se sintió humillado y decidió marcharse del Milan. Van Gaal estaba en el Barça y decidió llamar a su viejo amigo. De esta forma, Patrick ponía rumbo a la ciudad condal.
Llegaba al club catalán en verano del 98. El equipo estaba lleno de holandeses, y eso hizo que se adaptara muy rápido. En su primera temporada formó una delantera letal con Luis Figo y Rivaldo, donde tras anotar 16 goles, conquistaron la Liga Española. Parecía otro jugador, combinaba muy bien con sus compañeros y exhibió un juego increíble. En su segunda temporada como culé, seguiría con el buen nivel, anotó otros 25 tantos y se convirtió en ídolo absoluto. Ese año no ganaron nada, pero las sensaciones fueron muy buenas. En verano del 2000 disputaría la Eurocopa, torneo que organizaba su país junto con Bélgica. Allí desplegó un gran juego. Junto a Ruud van Nistelrooy, se convirtió en el máximo goleador del torneo con 5 tantos, cargando al equipo a hombros para llevarlo hasta las semifinales. Allí caerían ante Italia, y de nuevo se le escapaba la oportunidad de hacer historia con su país. Tras ese torneo volvió con el Barça, pero ya nada volvería a ser lo mismo. Van Gaal tuvo que dimitir, y eso le pasó factura. En Barcelona permaneció otras 4 temporadas más, donde su rendimiento fue apagándose poco a poco. Era muy regular, y al Camp Nou eso no le gustaba. Anotaba goles, pero sus cifras no eran suficientes para tratarse del delantero estrella de un club que aspiraba a ganarlo todo. Sumado a esto, el club pasaba por un mal momento. La era Gaspart estaba en pleno auge, y no consiguieron ganar ni un solo título durante esos 4 años. Es por eso que en Barcelona hay división de opiniones. Kluivert no era un gran goleador, pero jugaba mucho para el equipo. Daba muchísimas asistencias y no era nada egoísta. Pero no tuvo suerte. Pilló una mala época del club y no pudo triunfar en Barcelona. De esta forma, en verano del 2004, y tras una lamentable temporada en la que tan solo anotó 8 goles, el Barça se desprendería de él. Varios equipos de la Premier se interesaron en él, y fue el Newcastle el que se hizo con sus servicios. Allí decían que era el sustituto ideal de Alan Shearer. Llegaba gratis y confiaban en él, pero nada más lejos de la realidad. Como jugador de las Urracas tuvo muchos problemas con las lesiones, y los diferentes entrenadores que pasaron por el banquillo no llegaron a confiar en él. Allí tan solo marcó 6 goles, y esto hizo que al final del año el club inglés no ejecutara la cláusula que le permitía prolongar el contrato. En verano del 2005, Kluivert llegó a un acuerdo con el Valencia por 3 temporadas, pero su etapa en Mestalla no fue muy afortunada. Inició su aventura como titular en la Intertoto, pero el equipo no logró la clasificación para la competición europea. Pese a que había llegado como el fichaje estrella para el ataque Che, sus continuas lesiones y la irrupción de David Villa en el ataque del equipo hicieron que Quique Sánchez Flores apenas le diera oportunidades. Durante su estancia en Valencia, Patrick disputó 16 partidos oficiales, en los que anotó tan solo 2 goles. Una vez más, lo que debía ser el resurgir de la Pantera Negra se convirtió en fracaso. En verano del 2006, Kluivert rescindió su contrato con el Valencia y buscó nuevas oportunidades. Decidió regresar a su país, esta vez para jugar con el PSV Eindhoven. En sus primeros partidos parecía que recuperaba la forma, hizo grandes actuaciones y la prensa comenzó a hacerse eco, pero fue un mero espejismo. Es verdad que las cosas le fueron muy bien al equipo, ya que logró hacerse con la Eredivisie y alcanzó los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, a nivel personal, tras ese prometedor comienzo, Kluivert vio como poco a poco Koeman le iba apartando del once titular y acabó los últimos partidos saliendo siempre desde el banquillo. Como un fantasma en pena, Kluivert no dejaba de fracasar allá donde iba. 4 equipos diferentes en 4 temporadas. De esta forma, decidió fichar por el Lille francés en verano del 2007. Como era de costumbre, allí volvió a fracasar. Finalizaron en la 7ª plaza y anotó tan solo 4 goles. Tras finalizar ese año, el Lille decidió no renovarle, forzando de esta forma que a la edad de 32 años, la Pantera colgará las botas. Esta ha sido la historia de Patrick Kluivert, uno de los jugadores más incomprendidos en la historia del fútbol.